Ser Podcast. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Travis. 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 Vale. Este es un viaje que arranca en el mar, se despide en un faro. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es tu relación con el mar. ¿Cuál es y cómo es? Pues yo creo que una relación preciosa como la que tiene que tener obligadamente todo el mundo, ¿no? El mar yo creo que da alegría a mucha gente, ¿no? Y a mí el mar es verdad que me recuerda a la infancia, me recuerda al verano, a los veranos que en aquel entonces, en aquellos años tan jovencitos, sí tenía veraneos, que luego ya por cosas de la vida nunca he podido tener. Y entonces el mar me lleva a esa época, ¿no? Una época muy bonita con mi familia, con mis primos y todos juntos en sitios con costa. Tú eres de Madrid. Uh-huh. Entonces, ¿esos viajes a la playa hacia dónde eran? Al principio siempre a Sanjenjo. A Sanjenjo. Uh-huh. ¿Tú recuerdas el viaje? No Sí. sé si eres hijo único, tienes hermanos. ¿Cómo ibais en ese coche? ¿De qué hablabais? Me acuerdo perfectamente porque era un coche muy pequeñito y viajábamos algo totalmente ilegal, porque viajábamos 6 personas en un coche muy pequeño hasta Sanjenjo. Eran muchísimas horas y era algo muy habitual en la época, ¿no? Viajes muy largos. Muy largos. Es el recuerdo que tengo yo de ese viaje. ¿Sonaba música en tu coche, en el coche de tus padres? Mucho. Sí. Vengo de una familia muy musical y recuerdo viajes con mucho pop español, grupos que luego me han acompañado a lo largo de mi vida, ¿no? ¿Tu tía Tara iba en ese coche? Mi tía Tara conducía ese coche. Conducía ese coche. Uh-huh. Descríbeme a tu tía Tara. Pues mi tía Tara era una abogada, pero muy súper moderna, muy en la época de la famosa movida madrileña, ¿no? Y muy metida en ese ambiente, ¿no? Musical y demás. Y yo siempre la veo eso, muy moderna, ¿no? Y siempre con muchas ganas de enseñarme muchísimas cosas. Ella no solamente en la música, sino pues me llevaba a muchos museos. Veíamos grandísimas jornadas de cine nocturno, ¿no? Películas de ciencia ficción. Me recomendaba muchos libros de Isaac Asimov y bueno, pues cosas que luego, como te digo, pues a lo largo de mi vida me han venido muy bien y tengo un recuerdo muy bonito de ella en aquel entonces y ahora, por supuesto. Y ahora vive ella, Sí, tu tía Tara, vale. Sí. Te voy a poner un sonido, vale, que no es ni una canción, ni tiene que ver con un museo, y que yo creo que te va a llevar a un momento en el que estás con tu tía Tara. Uh-huh. Cierra los ojos y a ver dónde te lleva esto. Yo soy madrugada a madrugada, encarna de noche. El canto de servicio más eficaz y más bello que se pueda brindar. Encarna de noche. Porque tu tía escuchaba la radio de noche. En mi casa se escuchaba mucha radio. Sobre todo con Encarna, me recuerda mucho a mi familia, porque la escuchaban mucho. Pero aquí me acuerdo sobre todo de mi abuela, fíjate. De tu abuela. Contar, sí. Me acuerdo de mi abuela que no me dejaba ni respirar cuando estaba hablando Encarna, vamos, no podía hacer ningún ruido, me dejaba en una zona de la casa, tú ahí con tus cochecitos juega y a mí déjame escuchar la radio, ¿eh? Y ella se escuchaba su radio y ya cuando acababa, ya entonces ya podía hacer un poco de ruido, o sea, era una auténtica religión. Porque tú pasabas noches con tu abuela. Sí. Yo con mis abuelos de Santander, pues iba también algún verano, ¿no? Iba para allá y recuerdo muchos momentos con mis abuelos muy bonitos también. Vamos a este lugar en Madrid, uh-huh, que este es un niño que se cría en una galaxia. Uh-huh. Sí, señor. En los edificios Galaxia del barrio de Moncloa. Edificios pues que todavía siguen en pie, por supuesto. Anteriormente la fábrica de Gal, de los jabones Gal, y donde pues ahí tuve mis primeros años de vida, ¿no? Y crecí en un barrio muy movido, muy musical, muy nocturno también, ¿no? Con mucha vida. Lo que pasa es que de niño todo eso te pillaba ajeno, ¿no? Cuando tienes 5, 6, 7 años. Sí. Lo que ves es bullicio y eso, pero supongo que tú querrías bajar con la bici a dar vueltas, no sé, en el Parque del Oeste. Totalmente. ¿Se me ocurre? Era así, pero bueno, era curioso porque ya en el Parque del Oeste, pues por las tardes a primera hora ya había un montonazo de gente, entonces había esa mezcla de niños en bicicleta con gente de botellón, ¿no? Entonces yo me he criado en ese ambiente durante muchos años, sí. ¿En el cole qué tal eras?
No estupendo estudiante, la verdad que no. Era un niño bueno, sobre todo en los primeros años de vida, pero no era especialmente estudiando el mejor. No. De las asignaturas, ¿cuál te atraía? Porque has hablado de que tu tía te inculcaba esa curiosidad por los museos, por la música. Si tú te recuerdas, pues eso, no un buen estudiante, pero ¿qué asignatura te atraía? ¿Estudiaste luego publicidad? No sé si el dibujo o qué. No, dibujo tampoco fue algo que se me diera excesivamente bien, pero recuerdo, se me ha gustado mucho, pues, por ejemplo, naturales, ¿no? Que es algo que ahora en mi familia también está muy presente por mi hijo, ¿no? Entonces me gustaban las naturales, pues porque era una asignatura quizás más fácil, más bonita, ¿no? Las matemáticas las detestaba. Las detestabas. Fíjate, con la de tatuajes que llevas, el dibujo podía haber sido... Sí, total. Y me quise dedicar al dibujo, que es lo peor de todo, ¿no? Ah, sí. Sí. Yo tuve una época que me encantaba dibujar por todos lados, hasta que me di cuenta de, no, mira, no es lo tuyo, ¿eh? No es lo tuyo, tienes que ir a otro lado, ¿Cuándo te diste cuenta de lo que era lo tuyo? ¿De qué era lo tuyo? Bueno, yo me di cuenta porque tuve un flechazo absoluto, ¿no? Con la música. Tuve un flechazo absoluto en cierto momento, y desde aquel flechazo, que lo recuerdo perfectamente, me quise nutrir y quise aprender y quise trabajar pues en todo lo que tenía, bueno, pues relación con la música, ¿no? A ver, ese flechazo yo creo que es cuando pinchas por primera vez en un garito. ¿Cuándo fue? No, es un poquito antes, porque es la primera vez que entro en una discoteca de música de baile, lo que se llama música electrónica, ¿no? Yo era muy joven y entonces yo escuchaba otros sonidos como hip hop y mucho pop, mucho rock, y de pronto nunca había escuchado música electrónica, y entré de pronto en una discoteca y me impresionó mucho, no el ambiente discotequero, pero sí la música y sí ese sonido y bueno, pues empecé corriendo a nutrirme, ¿no? A buscar discos y demás, ¿no? Me interesó muchísimo. ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? ¿Te acuerdas? Pues yo creo que tendría 15 años. 15. Yo creo que tendría 15 años. Todavía no podía entrar en las discotecas. Claro. O sea, me colé. Sí. Bueno, en aquella época se colaba casi todo el mundo con el carnet. Sí. Era así. Vale, yo quería llevarte un poco antes, porque uno de los temas que más pones, que más pinchas, que más bailamos contigo, es un clasicazo del año 84. En el año 84 tú tenías, nada... pues mira, tenía... 7 años, 7 6, ¿no? 7 años. 7. Que no sé si te puso tu tía Tara, que es quien te presentó, que es este famoso tema de Aja. ¿Dónde se va tu cabeza? Pues me trae muy buenos recuerdos este disco de siempre, ¿no? Siempre me ha despertado alegría y baile, ¿no? Pero es que tú eras súper pequeño cuando este disco arrasaba, ¿no? Pues 6 años cuando empezó a sonar en las radios. Sí, por ahí sería. Me encantaba el videoclip, por ejemplo, que es un videoclip icónico, ¿no? Ya con el paso de los años, pero me gustaba todo, ¿no? De esta canción, y sobre todo me daba mucha alegría, ¿no? Y luego lo que es la vida, ¿no? O sea, no sé las veces que habré pinchado esta canción, ¿no? La sigo pinchando en muchas ocasiones, ¿no? Me gusta. Muchas para cerrar muchas fiestas de estas maratonianas de muchas horas, pues acabo con esta canción muchas veces. Y es una canción con la cual yo llevo al colegio a mi hijo. Nos gusta mucho, ¿no? A él le encanta esta canción. ¿Ah, ¿no? sí? Sí, entonces se ha convertido en una canción mucho más especial todavía desde que la cantamos en el coche, ¿no?
¿Por qué DJ Nano se ha puesto Travis para esta entrevista? Pues Travis es el nombre de mi hijo y es un nombre que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Por personajes de películas de cine que me han gustado o artistas y demás, ¿no? Entonces Travis es un nombre que me gusta por muchos motivos, sobre todo porque es el nombre de mi hijo. ¿Cuántos años tiene ahora tu hijo? 9 años. 9 años. 9 añitos. Él, cuando le dices que eres DJ, ¿él sabe lo que es? Bueno, sí, él claro, nace con ello, ¿no? Y crece con ello, entonces es una cosa como muy normal, ¿no? Que ve a su padre todo el día con la música o produciendo o pinchando, bueno, siempre con su profesión. Entonces es una cosa que la tiene súper normalizada y le encanta, ¿eh? O sea, le gusta mucho. Vale, imagínate, ¿cuántos años tenías cuando muere tu padre? Yo tenía 9 años también. 9 años también. Si llegas a decirle a tu padre, quiero ser DJ, en aquella época, él habría dicho... ¿Eso qué es? Bueno, yo creo que mi padre no sabía lo que... Claro, efectivamente. Yo creo que en aquel entonces habría algún pinchadiscos en algún guateque. Bueno, y ni tanto, yo creo, ¿no? Pero... No lo sé, la verdad que, fíjate, es una pena, ¿no? Me habría gustado mucho más conocer a mi padre, ¿no? Murió cuando tenía yo 9 años. Sí creo que era un tío fantástico y bueno, al igual que yo, quiero que mi hijo sea feliz, ¿no? Y que vaya por el buen camino, tome buenas decisiones y sea lo que quiera ser, ¿no? Pues yo creo que mi padre habría... A lo mejor en ese momento le digo al DJ, a ver, hijo, no es mejor que estudies un poco más. Pero bueno, le encantaba la música, ¿no? O sea, era quien te ponía la música en el coche, música pop, rock, Dire Straits, o sea, de todo, te lo ponía tu padre, ¿no? Sí, totalmente. Es una familia, como te he dicho, vengo de una familia muy musical, entonces por tanto, luego... Pues, oye, al principio en casa, cuando iba con toda la cacharrería, ¿no? Para pinchar y todos los aparatos, en casa no lo veían del todo bien, pero luego, oye, están súper contentos y súper orgullosos, ¿no? Por el camino que he tomado. Tú has dicho alguna vez, bueno, en tu libro, Al otro lado de la cabina, lo cuentas, ¿no? Cuentas una vida con partes de mucha tristeza y partes de mucha alegría, y hay una parte en la que tú explicas que la música te salvó, ¿vale? ¿De qué te salva la música, DJ Nano? Bueno, yo antes cuento que tuve un flechazo con la música, en ese momento yo no estaba teniendo el mejor camino, ni las mejores compañías. Y nada fuera de lo normal, ojo, un niño de 15 años pues es cuando empiezas a descubrir, empiezas a esa preadolescencia y muchas veces pues las decisiones no son las correctas, ¿no? Y yo en ese momento ya te digo que no estaba tomando las mejores decisiones. Y por eso digo que la música me salvó, pues me salvó de meterme en líos, de meterme en problemas, de meterme en peleas. Era muy, muy movido, como decía mi madre, y de pronto la música pues hizo que tuviera ese flechazo y que me quede dedicar a ella, ¿no? Y eso, de verdad, me siento muy afortunado porque di con lo que realmente me apasionó y me hizo coger y tomar las buenas decisiones. ¿Tú podrías describirme con palabras, porque además escribes muy bien, qué sentiste físicamente al escuchar la música electrónica en ese garito y luego qué hiciste después? Pues mira, yo recuerdo muy bien las sensaciones que tenía cuando descubría canciones de música electrónica. Recuerdo perfectamente lo que me gustaban y lo que me transmitían esas canciones, esa música, ¿no? Lo que hice después fue hablar con un amigo mío que trabajaba de relaciones públicas en una discoteca del barrio Moncloa donde yo vivía y le dije que quería también trabajar, ¿no? Y me puse a trabajar con él, ¿no? A ayudarle en su trabajo de relaciones públicas, yo como colaborador. Y fue la manera de meter Perdóname que haga el comentario, sí. Es que yo he vivido toda esa época. Claro. Entonces, ser de relaciones públicas de una discoteca era ser lo más, porque era el que conocía a la gente, el que decía pasas, no pasas, el que tenía las copas. Mi amigo era el guay, yo era el colaborador. Y tú el colaborador. Yo era el colaborador, yo entonces no era tan guay. Sí, que claro, que hayáis a veces bien y a veces mal. Sí. Pero bueno, esa época, ¿no? En el que realmente eran los que manejaban todo el cotarro dentro de una discoteca o de un garito, ¿no? Sí, era el que efectivamente llevaba a los clientes a las discotecas y demás, sí. Entonces conocías mucha gente, es algo que tuve yo también que me vino muy bien, ¿no? Tuve mucho don de gente y conocer a muchas personas. Vale, ¿y cómo pasas a pinchar? ¿Cómo pasas a de repente poner música? Pues mira, porque al final como relaciones públicas voy creciendo, voy aumentando y también mi amor por la música me hacía comprar muchísimos vinilos, tenía una grandísima colección de vinilos, tenía platos en casa y acabé dirigiendo ciertas sesiones, ¿no? Más allá de relaciones públicas, pues acabé cogiendo discotecas, llevándolas y claro, pues acababa pues también pinchando, poniendo algún disco, ¿no? En las sesiones mías que eran propias, ¿no? Y hasta que me di cuenta que mi sitio era más la cabina que
que en la dirección, aunque luego siguió también luego en el apartado de la producción, ¿no? De eventos y de promotor. Bueno, a ver, ahora eres el DJ más conocido de este país, el que tiene más trayectoria internacional. No es fácil que uno conozca nombres de DJs y el tuyo lo conoce casi todo el mundo, ¿no? Pero claro, en aquella época pensar que uno podía ganarse la vida pinchando en discotecas era algo casi impensable. Quiero que hablemos de esa sensación en la que la noche estaba muy demonizada y también la música electrónica. Total. Te pegarías toda rota del bacalao, drogas, alcohol, mucha gente no salió de aquello. Bueno, pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, también fue la raíz de parte de la música y de la cultura que hay ahora. Pero vamos a hablar también de eso, cómo tú arriba en la cabina te sientes poderoso y no sé si caes o no caes o en el mundo de las drogas o te apartas o cómo está tu cabeza preparada para hacer eso con 20 años. Bueno, yo tengo la suerte que a mí las drogas nunca me llamaron la atención, ¿no? A mí me llamó la atención la música y esa parte de la cual no se hablaba. Sí que es verdad que había una parte muy cultural, muy bonita, muy profesional, de la cual no se habla como te digo, ¿no? Es verdad que se habla más de esa parte oscura, de esas discotecas horrorosas, de esa ruta del bacalao, de esas drogas de diseño y demás, que por supuesto que las había, pero como te digo también había una parte fantástica que es lo que sobre todo ha quedado, ¿no? Las canciones y la parte cultural, ¿no? De la moda y demás. Y a mí eso me fascinó. Creo que tuve mucha suerte, como te digo, bueno, no me llamaron la atención las drogas o los excesos. También es verdad que en mi caso, y que cada uno con su cuerpo, con su vida, haga lo que quiera y ha hecho lo que quiera. Yo no habría podido trabajar al ritmo que llevo trabajando tantos años si a lo mejor hubiese sido tentado, ¿no? con el mundo, la parte más oscura, ¿no? Claro, porque al principio del programa hablábamos lo decías tú, ¿no? De noches en las que estás pinchando horas y horas y horas, que igual estás hasta las 7 de la mañana. Sí, claro. Entonces, claro, tienes que organizarte muy bien para poder dormir, para tener la cabeza en tu sitio, lo que lo decía antes, para poder llevar un negocio, porque ahora DJ Nano es una empresa de la que depende un montón de gente también, ¿no? Sí, hay que tener, y sobre todo ahora, porque ahora ten en cuenta que la figura de un DJ ya se ha convertido en una figura artística muy grande que está rodeada de un grandísimo espectáculo, más allá de un tipo poniendo 2 o 3 discos, ¿no? Y como muy bien has dicho, hay muchísima gente detrás para crear ese espectáculo y por lo tanto pues tienes que ser excesivamente profesional, y yo sigo haciendo con 45 años que acabo de cumplir sesiones maratonianas, ¿no? de 12 horas, y por lo tanto o te cuidas físicamente y mentalmente o no hay manera de conseguirlo. Eso es así. Luego también lo que decía de la demonización que ha habido durante muchos años de la música electrónica, y sin embargo hoy la música electrónica es la raíz de la música que estamos escuchando, de toda la música urbana, de lo que hacen Rosalía, por citar un nombre, ¿no? Los herederos son los herederos de aquella música, porque el pop y el rock ya tuvo su tiempo, ya tuvieron sus herederos durante mucho tiempo, se ha hablado mucho de la movida y ahora sí que es verdad que hay una especie de no homenaje, pero sí de reivindicación de lo que ha supuesto la electrónica y de lo que ha supuesto para la renovación musical. Llevamos muchos años en los que no se renovaba la música, o sea, desde los Beatles hasta, no sé, los años 90. Sí, es verdad, pero es como todo, ¿no? Hasta que algo nuevo llega a la masa, tiene que pasar muchísimos años, ¿no? Y con la música electrónica pues ha pasado también, ¿no? Efectivamente, de ser música hecha en gran parte para discotecas y tuburios oscuros, como decíamos, ha acabado siendo pues la banda sonora de grandísimas películas o producciones de artistas súper grandes, pues como Coldplay o como Rosalía, ¿no? Y que toda su música es electrónica. Bueno, ha costado su trabajo, pero aquí está, ¿no? Tú has pinchado y hecho, actuado en todo el mundo, ¿no? Vale. ¿El público que más te alucina, por ejemplo, está en Corea del Sur? En Corea del Sur no he estado. Pero en Asia sí, ¿no? En Asia sí. Por ejemplo, de los mejores públicos es el japonés. Tokio es un sitio que voy muchísimo. Ahora, por desgracia, pues desde la pandemia no he podido volver a ir, pero es, o sea, cómo viven la música y cómo te siguen, aunque no te conozcan, ¿no? Pero de pronto les gustas y son como fans aférrimos, ¿no? Entonces, Asia es muy bonito y sobre todo me quedo con Japón, ¿no? Con Japón. ¿Son tan modernos como parece? Sí, muy modernos. Cuando entras en los garitos todos tienen los pelos de colores y parecen mangas. Sí hay esa parte en Japón, desde luego, claro que la hay, pero sí, la verdad que es un público fantástico y muy curioso y muy distinto a otros públicos. Mira, vamos a ir a un momento que también quiero que repasemos esta entrevista, que es 2016, Oro Viejo y FEMA. En tu libro describes ese acontecimiento como el punto de inflexión en tu carrera.
hay un teaser que montasteis, el anuncio, ¿no? La publicidad que vendía la fiesta, que quiero que escuchemos. Vale. We will survive. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Este tío está loco. Si me tomo así de en serio una prueba de sonido, imagínate cómo será el día 17. Oro Viejo, Emoción. IFEMA, Madrid. ¿Qué supuso para ti este fiestón? Primero, el riesgo, ¿no? ¿Cuánta gente esperabais? Claro. Era un evento muy multitudinario, con una producción muy grande, muy costosa. En el libro, perdón, haces también alusión al Madrid Arena, que había sido en el 2012. Sí, claro. Hubo unos años veníamos de un Madrid Arena muy difíciles, ¿no? Muy Del complicados. 2012 yo creo hasta el 16, Sí, eso horrible. era imposible, ¿no? Y de repente montas una fiesta para miles de personas. Sí, y monto una fiesta que es más que una fiesta, un concierto de música electrónica, es el concierto de un DJ, que en este caso soy yo, ¿no? Y eso no era lo habitual, ¿no? Que una sola persona, un solo DJ en concierto hiciera un evento tan multitudinario con tantas miles de personas, ¿no? Era un riesgo muy grande. Pero bueno, creíamos que era el momento de dar el paso y de hecho salió muy bien, ¿no? Sí que es verdad que fue el momento, como muy bien has dicho, un momento muy bonito, porque te das cuenta que toda esa gente venía a verte a ti, ¿no? y a apoyar lo que habías hecho durante todos esos años atrás, todo lo que habías trabajado, y no era lo habitual, ¿eh? No había pasado hasta entonces, ¿no? Entonces pues fue un momento maravilloso y que hubo un antes y un después desde entonces, sí. Es verdad que cuando saliste y viste a toda la gente te pusiste a llorar. Es la única vez que en una cabina se me ha soltado una lágrima, efectivamente. Sí, porque me emocionó muchísimo. No quise ver, antes de salir, no quise ver cómo estaba el espacio, no quise ver nada y me acuerdo, me impresionó mucho y me emocionó y fue un momento precioso. Bueno, tenemos que despedirnos. Tienes un musical, ¿no? Sí. ¿El ritmo de la noche? El ritmo de la noche, sí, señor. ¿Qué cuentas en el musical? Bueno, pues es un musical / obra de teatro, porque es, por así decirlo, es una obra de teatro musicalizada, más que un musical. ¿Esto qué quiere decir? La música no es hilo conductor de la historia. O sea, yo puedo cambiar las canciones y la historia sigue siendo la misma, ¿no? Pero antes hablaba de las buenas o malas decisiones que toma la gente. En esa época de los años 90, de la ruta del bacalao y demás, las decisiones que tomaras eran muy importantes para tu vida, ¿no? Entonces, lo que cuento es la historia de un protagonista, se llama Josito, que creo que hay muchísimos Jositos por el mundo y mucha gente se sentirá identificado. Porque tú te llamas José Luis, aunque José Luis, pero mucha gente se piensa que es claro. biográfica, pero no es biográfica, no es Josito, es cualquier persona podía ser, ¿no? Y bueno, pues trata en aquella época, ¿no? De locura, ¿no? De ese despertar de la música de baile, la música dance, ¿no? Y sobre todo eso, habla de las decisiones buenas y malas que podías tomar en aquella entonces. Josito no toma las mejores decisiones, aunque decir que bueno, tiene final feliz. Y luego lo que es muy bonito de este espectáculo es que hay muchos momentos donde la gente se puede levantar a bailar y es parte del espectáculo, es súper divertido, la verdad que es muy emocionante y es brutal lo que se vive allí cada viernes. ¿Tú tienes la sensación de que haces a la gente feliz cuando estás en la cabina? Sí. ¿Haces a la gente feliz o haces a la gente desconectar? O sea, ¿cómo describes eso? Es una mezcla de todo, ¿no? Hay mucha gente que... Yo soy muy activo en redes sociales, hablo con muchísima gente, ¿no? Y cuando acabas un concierto o un espectáculo de estos gigantes, ¿no? Como todos mis compañeros artistas de cualquier rama, ¿no? Recibes mensajes de agradecimiento, ¿no? Y mucha gente te cuenta, ¿no? Pues oye, tengo muchos problemas, me has hecho olvidarme de ellos, he sido muy feliz, me hacía falta pegarme estos bailes, ¿no? Y eso es súper bonito, ¿no? Que te lleguen estas cosas y ocurre, sí, ocurre mucho. Mira, nos vamos a despedir en el Faro, como hemos puesto la banda sonora de tu vida con Travis en ese coche, con esa canción de Aja de los años 80. Yo creo que podría sonar en el Faro y tú me dices con quién te gustaría estar. I Drove All Night, que también tiene mucho que ver contigo. Y mientras suena un poquito, pues visualízate en un faro y dime, DJ Nano, con quién estarías.
pues es una de las canciones más especiales, ¿no? que he producido y que sigo pinchando en muchísimas versiones. Y es una canción que también me transmite mucha alegría, así que me gustaría estar con muchísimas personas a las que quiero, ya sean familia, amigos y demás, y sería un momento bonito, sí señor. Vignano, muchas gracias por estar aquí en El Faro. Un placer. What in this world keeps me from falling apart? No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is cold and dark. Yeah. No one can move me the way that you do. Nothing erases this feeling between me and you. I drove all night to get to you. Is that alright? I drove all night, crept in your room, waked you from your sleep. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.